Hola, hola. Hola, buenas tardes a todos. Eh, ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Bienestar para Todos. Les doy la cordial bienvenida a este nuevo sábado de programa, 13 de noviembre de 2021. Así que mi nombre es Marisol Arana y estoy otra vez en este espacio compartiendo un tema más interesante respecto al bienestar que podemos tener a nivel emocional, de familia, psicológico, etcétera. Entonces, gracias a los que ya están conectados y a nuestros fieles oyentes en Radio Renacer también. Gracias por estar allá siempre interactuando conmigo, por todo el apoyo que me dan y los mensajes que han mandado. Así que gracias otra vez. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Hoy les quiero hablar sobre el maltrato psicológico. Ese va a ser el tema del día de hoy. Y voy a tratar de explicar de qué se trata. Cuándo estamos viviendo una situación de maltrato y qué se puede hacer. Principalmente qué se puede hacer. Así que gracias a todos los que ya están ahí listos. Los invito a escribirme por el chat en mi página Marisol Arana, psicóloga Marisol Arana, o desde el WhatsApp de Radio Renacer 31 61 3907. Y este tema pues lo traía yo desde hace tiempos porque lo he visto lamentablemente mucho en un montón de personas, en ya sea jóvenes, personas ya adultas, casadas, solteras, etcétera. Y hoy quisiera estar hablando de esto a profundidad, un poquito de los efectos que puede causar en una persona el sentirse o el ser víctima de este tipo de maltrato y cómo es que a veces lo invisibilizamos así a nivel familiar o en cualquier contexto en el que nos desenvolvamos. Es un maltrato muy difícil de percibir, un maltrato que muchas veces no se ve como tal. Pero, como repito, las consecuencias a nivel de autoestima y todo esto, pues son muy profundas y muy difíciles. Entonces, por favor, cuéntenme si ustedes tienen alguna duda o inquietud. Escríbanme si se identifican con algo de lo que yo vaya a mencionar o incluso pueden decirme si ustedes han sufrido de ese tipo de maltrato, porque es muy valiosa la experiencia y no solo escuchar a veces lo que yo digo, sino compartir con todos ustedes qué experiencias y qué cosas han tenido en este tema. También me encantará saber, bueno, si ustedes quieren compartir algún caso conmigo para que yo les oriente desde acá, siempre ponerme la edad, ¿verdad?, de la persona, su nombre y de dónde nos está escuchando, para que yo pueda interactuar de mejor manera con todos. Así que gracias. Bien, por cierto, me llegó un mensaje entre semana de una persona que me quería pedir una orientación en cuanto a su propio caso y está muy relacionada con el tema del día de hoy. Entonces yo voy a estar tomando este mensaje y compartiéndolo entre unos 20 minutitos al finalizar el primer segmento, para que de esta manera pues no se escuche como muy complicado, que agarro aquí, agarro allá y no, ¿verdad? Sino que ya se tenga como que un orden en el tema. ¿Está bien? Entonces, bueno, gracias a los 9 espectadores que ya están ahí. ¿Qué es el maltrato psicológico entonces? Fíjense que el maltrato psicológico es un tipo de maltrato, por supuesto es una agresión en la que sin usar la violencia física se busca o se persigue básicamente eliminar la confianza en una persona, la autoestima, la capacidad de decisión y su autonomía. No es por medio de golpes, no es por medio de empujones, ni tampoco estamos hablando de como que con alguna cosa física, sino que más bien son herramientas que se usan con el único fin de destruir la emocionalidad de la persona, su identidad, su autoestima, su autonomía, su dignidad. ¿Está bien?
Entonces, la persona a la larga que sufre este tipo de maltrato, pues va viendo un poco mermada su independencia, su autonomía, su autoestima, por supuesto, súper dañada. Y este tipo de maltrato pues puede ser verbal o no verbal, porque a veces también hay actitudes, hay rostros, hay ciertas como posturas, ciertas acciones, ciertas omisiones, pero siempre el mensaje es el mismo, ¿verdad? Que la persona no vale nada, que la persona no puede valerse por sí misma, que depende de su agresor, que no tiene inteligencia, que no tiene recursos, etcétera. Entonces, ese es el mensaje que se da con todo lo que el agresor o el abusador quiere que esta persona se someta. Entonces, voy a retomar esta definición entre un ratito porque creo prudente explicar un poquito antes lo que es el maltrato. ¿Cuándo estamos hablando de maltrato y cuándo no? Bueno, escúchenme bien. Un maltrato siempre va a tener una característica muy evidente que es la desigualdad de poder en una relación. Es decir, que si yo tengo mi pareja, pero esa pareja me domina, ejerce toda la autoridad, toda la toma de decisiones, me somete de cualquier manera, ahí hay desigualdad de poder. Entonces, cuando hay una desigualdad de poder, entonces hay agresiones, ahí se vuelve maltrato. Si yo, por ejemplo, salgo a la tiendita a comprar una mi galletita y llegando a la tienda me encuentro con una persona que me trata mal, que me trata como muy ásperamente, que apenas se abre la boca para contestarme, no es amable y me tira las cosas cuando me las despacha. ¿Creen ustedes que eso es maltrato? No, no es maltrato. ¿Por qué? Porque para que haya maltrato se requiere que ese trato se perpetúe o más bien se mantenga en el tiempo. Si yo voy a la tienda y me tratan mal, me trataron mal, pero no me están maltratando. En el maltrato hay un patrón de comportamiento, es decir, algo que se repite siempre, ¿ya? Y se da en todos los tipos de maltrato que hay. El maltrato psicológico, el maltrato físico, se da en la violencia doméstica, en la violencia sexual, en el maltrato económico, en todos los tipos, incluso en el bullying entre los niños o entre, por ejemplo, las personas en un trabajo que tienen un jefe que los acosa o que siempre los menoscaba, que siempre los ridiculiza, o sea, ahí ya se cumple lo del maltrato. ¿Por qué? Porque es algo que siempre se está dando, que en la que hay una desigualdad de poderes y en la que hay un objetivo muy claro de controlar a la otra persona. Estas tres características que yo mencioné son vitales para identificar si hay maltrato o no. Está bueno. Entonces ya que expliqué esto del maltrato, ahora tiene más sentido lo que yo les explicaba hace ratos, ¿verdad? De que cuando uno vive un maltrato psicológico, por supuesto que no hay golpes, pero hay herramientas a nivel psicológico que van a tratar de destruir a la persona igual. Hoy estaré compartiendo algunas formas de maltrato psicológico verbal y ustedes me dirán si se identifican o no con eso. Porque usualmente, lamentablemente en nuestra cultura hay mucha violencia naturalizada. Es decir, de que ya cualquier maltrato y todo se tiende a ver como algo normal y en los peores casos como algo aceptable, bueno, algo justificable o algo necesario. Entonces vivimos en una cultura muy violenta, eso sí es verdad. Pero hoy voy a hablar solamente del maltrato psicológico y voy a empezar a hablar de algunas cosas que los agresores hacen cuando pues están ya en una relación de maltrato. ¿Está bien? La primera de ellas es la agresión verbal. La agresión verbal pues tiene muchas modalidades
modalidades. La primera de ellas puede ser, por ejemplo, la crítica. La crítica pues hay dos tipos de crítica. La crítica constructiva, en la que nosotros miramos algo, emitimos un juicio de valor y decimos, me parece que puedes mejorar en este aspecto, por ejemplo. Pero cuando no es con el fin de construir o de mejorar algo, sino para destruir a la otra persona y dañarla, entonces ahí estamos hablando de una agresión verbal. Y por ejemplo, estamos viendo que la crítica lleva al objetivo de lastimar. Muchas veces se hace de forma muy frecuente, como les repito, ya es la norma en la relación en la que la tal persona va a decirle siempre palabras de este tipo a la otra persona. Otra forma de maltrato verbal es la descalificación. Es esa forma de hablar que hace que la otra persona se sienta como pequeña o se le hace como que desmerecer los méritos o las cosas que logra. Por ejemplo, cuando le decimos así, pues es que tenés tu trabajito, ¿verdad? Y hablamos en diminutivo, hablamos en chiquito, pero como que no es por cariño, ¿verdad? No es con ternura, sino que es con el fin de desmerecer, de hacer pequeño algo, de descalificar. Eso que hiciste no sirve. Eso que haces toda la vida no sirve. La otra, que puede ser también una forma de maltrato verbal, son las burlas. ¿Qué es la burla en sí? Esta es bien difícil de confrontar porque aparentemente es como sentido del humor, pero no es sentido del humor cuando las dos partes no se ríen. Para que haya un buen humor se necesita que ambos lo vean gracioso y no sea ese humor negro, ese humor feo, sino que cuando empieza a ser uno de los dos y el otro es como la parte que es el motivo del chiste, ahí está como que malísimo el término porque es una burla. ¿Qué nos dice la burla en realidad? Miren, la burla nos dice que en el fondo esa persona no se soporta. Si ustedes tienen a alguien que se burla continuamente de ustedes, que llega, por ejemplo, a una reunión familiar y siempre le hace chistes de cualquier cosa, en el fondo esa persona a usted no lo soporta, le cuento. Es como esa forma de maltrato bien fea, bien sutil, en la que eh, se trata de ridiculizar al otro para quedar bien, uno. Y por supuesto, eh, la otra persona se siente avergonzada con el comentario o se siente como que incómoda sin saber cómo reaccionar, ¿ya? Recuerdo que hace tiempos una persona me comentaba algo que parecerá pequeño, parecerá gracioso, porque le decían, por ejemplo, que su pareja, su esposo, siempre se burlaba de las tortillas que ella hacía. Siempre se burlaba y le decía que sus tortillas parecían chanclas. Entonces ella como me lo contó con pena, como con vergüenza, pero en realidad yo le dije que eso era una forma de maltrato, porque esta persona sabía muy bien por qué le decía eso de sus tortillas, porque ahí detrás hay un gran sistema, ¿no? Para destruir a la otra persona. En este caso de ella, pues ella hacía las tortillas, le gustaba hacerlo y lo hacía para todos. Entonces, todo ese esfuerzo, ese talento y ese trabajo que implicaba hacer eso, venía esta persona y básicamente el mensaje era, no sirves para hacer eso, lo que haces no está bien. Y lo hacía de esta forma burlesca, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo de maltrato psicológico de la modalidad verbal. Es usar las formas verbales para que la otra persona se sienta mal en su propio concepto, en la propia imagen de sí mismo, en su propia seguridad, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Hay varias modalidades que les quiero compartir hoy porque sí, sinceramente se han invisibilizado. Se han invisibilizado, se ve como algo normal y no son interacciones sanas. Son con el objetivo de maltratar, ¿ya? Por ejemplo, cuando alguien directamente insulta. El insulto es otra
forma de maltrato verbal. Ya no se le llama por su nombre, sino que se le llama con una palabrota, por ejemplo. Y así es la norma en esa casa. Ahí hay maltratos verbal y psicológico. ¿Por qué? Porque la persona empieza a sentir que aunque al principio no es cierto, es como que ya lo va creyendo y va sintiéndose con duda de, bueno, ¿será cierto que yo no sirvo para esto? ¿Será que soy un bueno para nada? ¿Será que soy un tonto, una tonta? Y cosas que no diré en esta transmisión porque son demasiado vulgares y ofensivas. Pero lamentablemente sí se dan las malas palabras continuamente. Y esto, por supuesto, va a dañar un montón. Mira, me llega un mensajito por acá. Floris Incal dice: la señal en Facebook está fallando. Ok, gracias. Sí, no sé por qué, siempre se corta, me han dicho ya otras personas, gracias. Bueno, vamos a ver qué pasa, ya me acerqué un poquito más al router. Gracias. Bien, ¿qué otro? Vamos a hablar de otra cosa, por ejemplo, las indirectas, los reproches, el sarcasmo, la ironía. Todas estas formas verbales son una forma de maltrato, una herramienta de maltrato. Fíjense que sí, al final tienen en común esto, que tratan de destruir la autoestima de la persona. Entre un ratito voy a tomar el mensaje que me llegó ahorita de la radio. Solo quiero terminar este tema. ¿Qué otra forma no verbal también se expresa para maltratar psicológicamente a otra persona? Eh, lo que yo hablaba hace algunas semanas del enojo en modalidad pasivo-agresivo. Cuando, por ejemplo, hay silencio. Cuando hay silencio, la ley del hielo, te ignoro, no me importas, sos invisible aquí, no me dirijo a ti, me dirijo a todos excepto a ti. Esa es una forma de maltrato psicológico que trata de minimizar a la persona y hacer como cierta tortura mental muy, muy incómoda, ¿no? Sí, recordemos que las personas que son agresores en cualquier modalidad siempre van a tener rasgos muy fuertes de psicopatía. Ahorita voy a explicar qué es la psicopatía. Pero, por ejemplo, las personas pasivo-agresivas que no se atreven a golpear, que no se atreven a matar, a romper, pero que sí están ahí como que manifestando su enojo con el silencio, con ignorar al otro, con hacer las cosas mal, con hacer tardadas las cosas, porque toda orden, toda invitación a ayudar, ellos lo interpretan como una ofensa, ¿verdad? Ese es el pasivo agresivo. Entonces sí, hay varias ya, varias formas, ¿no? De maltrato verbal y no verbal que ya mencioné. No sé si a ustedes les suena algo, alguna vez se han topado con alguien que les ha dicho algo de eso, cómo se han sentido. Y estaré hablando más adelante si ustedes están en una relación de maltrato psicológico, qué peligros están corriendo y cómo van a poder salir de eso. Pero lo voy a tomar entre unos minutitos. Me llega un mensajito de la radio. Dice así: buena tarde, licenciada, disculpe, ¿dónde atiende a las personas que necesitan alguna reunión? No sé quién me escribe ni de dónde, pero muchísimas gracias por la inquietud. Yo atiendo acá en Patsunchi, Maltenango. No se llaman reuniones, sino sesiones. Sesiones de psicoterapia. Aquí en mi página está la información, pero puede escribirme al número que voy a dar al final también para que yo le pueda dar mayores detalles de mis servicios. Gracias, gracias, gracias. Bien, ahora bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante las constantes agresiones verbales? Bueno, fíjense que en primer lugar, la primera cosa que tenemos que aprender a hacer es poner límites. Y en segundo lugar, si la persona no entiende, o sea, nuestro agresor no entiende los límites, yo les invitaría a salir huyendo de esa relación, a no formar vínculos con personas que no respetan los límites, porque esa seguro va a ser una relación bien tóxica y peligrosa. Entonces voy a hablar ahorita un poquito de los límites.
¿Cómo podemos hacer cuando alguien, por ejemplo, nos trata mal? ¿Cómo nos podemos defender? Bueno, en primer lugar podemos hablarle claro y decirle, no me gusta que me trates así, por favor no lo vuelvas a hacer. Esa es una técnica, pero hay quienes que siguen y siguen molestando. Entonces, pues hay un abanico de técnicas de asertividad, se llama, en las que nosotros usamos herramientas verbales para defendernos de esas agresiones. Muchas veces los agresores siempre van a estar tratando de hacer creer que la víctima no se puede defender. Y ya una vez logrado eso, entonces van a tener un terreno ahí totalmente para ellos, para hacer y deshacer con la persona a como ellos se les antoje. Entonces es bien peligroso caer en el juego de una persona que maltrata. Sí se recomienda mucho que la persona, si no se siente bien en un lugar o en una relación, ponga límites o se vaya de ahí, porque eso no va a parar. Las personas que agreden, las personas que maltratan, siempre van a querer que eso vaya a peor. El maltrato psicológico es el primer peldaño que puede empezarse porque después de él ya viene la violencia física. Después ya viene la violencia económica, ya viene la violencia sexual y después lamentablemente oímos, ¿verdad?, que matan a una persona, que tal persona apareció muerta, no sé por qué, por tal lado, y se sospecha que fue su novio, que fue su esposo o su ex esposo. Entonces son situaciones muy peligrosas, muy delicadas, en las que, o sea, yo les decía, ¿verdad?, hace un tiempo, que a veces nos preguntamos, bueno, y si lo maltratan y está ahí, ¿por qué sigue ahí? Pues, o sea, ¿por qué no se va? Es complejo, es complejo. Porque el maltrato psicológico es básicamente lavarle el cerebro a la otra persona. Es hacerle creer por mucho tiempo que no puede escaparse de esa relación. Entonces hemos visto, ¿verdad?, que en muchos casos hay personas que están con mucho miedo porque, claro, los han intimidado previamente, los han manipulado y entonces las personas tal vez se pueden defender, pero no lo hacen, se dejan golpear, se dejan violar, se dejan insultar todos los días. Es ese tipo de cosas, ¿verdad?, tan peligrosas que al llegar a cierto punto las personas pues caen en una total desesperanza de poder salir y piensan que así es la vida y que así tiene que ser la vida de ellos. Mucho menos hablar de denunciar, ¿verdad? Eso sería impensable, porque pues de paso también hay amenazas, hay intimidación. Todas estas cosas que yo les estoy contando, pensamos a veces en los casos que vemos en las noticias. Pensamos que esos son los únicos casos de violencia que hay. No, no son los únicos. Hay muchísimos entre nosotros, entre familias normales, entre familias en las que supuestamente no hay violencia, pero sí hay maltrato psicológico cuando se hacen estas cosas que yo les comentaba. Por ejemplo, no darse cuenta que uno está siendo manipulado. La clásica persona, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de la mamá que siempre se pone a llorar cuando le dicen algo, ¿verdad? Y dicen, sí, es que por tu culpa, porque yo nunca salí adelante, por tu culpa y por criarte a ti, yo dejé atrás mi vida y cada vez que haces eso yo me enfermo. O el papá, por ejemplo, un papá que dice, bueno, si te casas con tal persona, yo me muero. Yo me muero y me estoy enfermando por tu culpa. Y los hermanos le dicen, sí, por tu culpa es, porque tenés a tal novio, a tal persona, mi papá le dio derrame, a mi papá le va a dar no sé qué. Eso, queridos oyentes, aunque ustedes no lo crean, es maltrato psicológico y eso se llama manipulación. Y culpabilización siempre hacen que la persona se sienta una mala persona, una mala hija, una mala pareja, qué sé yo más, y que al final termine cediendo en hacer lo que esta persona quiere.
Entonces es una forma de manipulación, pero es maltrato psicológico. Otra forma de maltrato psicológico que no es verbal es el aislamiento. El aislamiento se trata de, por ejemplo, prohibir a las personas que tengan contactos sociales o incluso que salgan adelante laboralmente, académicamente, incluso espiritualmente. Porque las personas que son agresoras empiezan a notar que eso puede ser un impedimento para que ellos controlen a su víctima. Entonces les dicen, está prohibido que salgas, o prohibido que salgas sola, o está prohibido que tengas tus llamadas con tus amigas, o que llames a tu mamá, o que vayas a ver a tus papás. No, solamente tienes que tenerme a mí. Yo soy tu esposo, yo soy tu pareja, a mí me respetas, que no sé qué. Todas estas frases que yo estoy diciendo son muy normalizadas en nuestra cultura, pero déjenme aclararles que sí, es maltrato psicológico y las personas que hacen caso a esto, pues paran bien solas, ¿verdad? Yo he conocido personas que incluso, ustedes no me lo van a creer, pero cuando uno habla con ellas, hasta están temerosas, viendo el reloj, viendo si no viene por ahí su esposo o su novio, y dicen, ay, sí, gusto en saludarte, pero ya me tengo que ir. Y en realidad no se tenía que ir, pero están tan manipuladas y tan amenazadas que al final tienen miedo de tener amistades porque eso les es prohibido. Y luego ya viene el castigo físico, ¿verdad? Muchas veces después del maltrato psicológico viene el castigo físico y ya se vuelve pues un caso de violencia complicado. Dice por acá Andrea Méndez que se frisa la señal. Sí, perdón, mil disculpas. No sé por qué. No sé por qué. Creo que es problema de mi compu, no sé. Pero vamos a ver si vamos a hacer algo acá. Bien, ya tengo que irme una pequeña pausa en la radio del primer segmento y al volver estaré contestando el caso que me mandaron hace como unos días atrás, en el cual lamentablemente se ve exactamente el patrón que yo les he dicho de maltrato psicológico. Bienvenidos todos los mensajes que quieran ahorita para que al volver de este segmento yo los pueda retomar con el tiempo que ustedes se merecen. Pausa y volvemos. Bueno, para los que se quedaron viendo en Facebook, les quiero compartir algo que es una técnica muy sencilla de asertividad. Una o dos, depende si me da tiempo ahorita en el corte de la radio, que podemos hacer cuando las personas se burlan de nosotros. ¿Qué hacemos si una persona se burla? Por ejemplo, a mí me pueden decir que ya estás, ya estás pelona, ya se te cayó todo el cabello. Entonces, en vez yo de enojarme o de sentirme mal o de contestarle igual de agresiva, pues me relajo y le puedo contestar con una exageración y le digo, pues no es que yo ya no tenga pelo, es que me está creciendo la cara. Ja, 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 ja. Y usar este tipo de humor para neutralizar el ataque de la otra persona. O por ejemplo, si alguien me dice, uy, algo fuerte, por ejemplo, entre los jóvenes a veces en el bullying se dan insultos muy fuertes y dice, pues eres un idiota. Esta persona puede contestar, fíjate que de lunes a viernes soy medio idiota y el fin de semana tiempo completo. Entonces, ¿qué hacemos? Como que le estamos dando a entender lo contrario, pero con el mismo tipo de humor. Esta es una técnica asertiva que pueden intentar. Otra de las técnicas asertivas es, por ejemplo, el usar alguna sílaba o algún sonido nada más cuando viene un ataque verbal. Si alguien me dice es que tú eres una medio tonta, mm, y seguir hablando de lo que estábamos hablando. O por ejemplo, ¿qué? ¿Otra vez llegaste tarde? Y, y volver a tomar el tema de lo que estábamos haciendo. Entonces, esta es una forma de asertividad
en la que básicamente yo no le estoy poniendo nada de importancia al ataque, porque si yo le pongo importancia, pues entro en el juego de poder que decía que usan los agresores. Y puede ser bastante molesto después porque siempre un agresor lo que va a querer es ganar, someter al otro. Entonces va a pensar en maneras de siempre vengarse y es peligroso, ¿verdad? En cuanto a los niños, sí es muy importante que podamos enseñarles que no se deben dejar maltratar de nadie. No debemos dejarles que ellos vean como normal algo, que cuando ellos se sientan incómodos con algún comentario o alguna cosa, pues rápidamente decirles que pongan límites y que digan, no, no me gusta cómo me estás tratando, te ruego que no lo hagas. Y si lo vuelve a hacer, pues rápidamente ir a dar parte con los maestros, con los padres y todo. Entonces, bueno, ok, ya estamos al aire. Bien, bienvenidos otra vez al segundo segmento de Bienestar para Todos. Mi nombre es Marisol Arana, soy psicóloga clínica y estamos hoy comentando un poquito del tema maltrato psicológico. Algunas formas, qué es el maltrato, qué es ya el maltrato psicológico, algunas formas verbales de maltratar a otro, algunas formas no verbales de maltratar al otro. Y en este segmento pues voy a estar compartiendo un poquito de las consecuencias y lo que se puede hacer al respecto. Pero antes voy a tomar uno de los mensajitos que me llegó hace algunos días de una querida oyente que me pidió ayuda. Me dijo que por favor no pusiera al aire su nombre, pero que por favor comentara su caso y se los voy a compartir. Ella busca ayuda porque ella dice que tuvo un error hace años en el que pues ella quedó embarazada sin estar casada, creo. Y esto para su familia fue gravísimo, gravísimo. Entonces, desde ese tiempo para acá, que ya son varios años, pues lo que hacen todos es impedirle trabajar, impedir que salga mucho de su casa. Siempre le están tirando continuas indirectas, dándole a entender que si sale, pues va a ser para ir a buscar otra relación sentimental y cometer, entre comillas, el mismo error que cometió hace años. A pesar de que esta persona ya tiene más de 30 años, le impiden buscarse un trabajo con el cual sostener a su familia, a su pequeña familia, sino que le han dicho que la van a mantener económicamente y que ella no puede ni debe trabajar. Claro que con el paso del tiempo esto pues ha llegado a carcomer de una forma bastante profunda su sentido de identidad y su autoestima, porque ella manifiesta que se siente muy triste de no poder tener y manejar su propio dinero y de comprar lo que a ella le parecería bien para su hijo y para ella. Pero no lo hace porque pues hay amenazas y hay mucha presión de todos los miembros de su familia de que como quien dice ella hizo algo muy malo y ahora ya no tiene derecho de hacer nada más por eso que hizo en el pasado. Créanlo o no, este caso es real y es un caso exactamente lo que yo decía ahorita del maltrato psicológico en el que se ha destruido la confianza de la persona, su capacidad de tomar decisiones, su autonomía, su autoconfianza y por supuesto su autoestima. Ella, a pesar de que no le pegan, no la agreden, le dan sus cosas, entre comillas, le dan su comida, le dan casa y todo, ella está siendo maltratada porque le están quitando la posibilidad de tomar sus propias decisiones y de actuar con libertad, la libertad que todos tenemos para actuar, para valernos por nosotros mismos, etcétera. Este caso a mí me impactó cuando lo escuché, pero de una forma increíble. Sentí ganas de decir tantas cosas a esta persona y luego me acordé que no se trata de decir a alguien un sermón, de despertarlo y decirle, mira, eso no es así. Más bien se trata de ayudarle a esta persona a empoderarse otra vez y a creer que sí puede salir adelante y a descreer todo lo que sus agresores le han metido en la cabeza desde hace años.
Creo que esta persona que me escribió tiene un claro problema de culpa. Como ella se siente culpable por lo que hizo, entonces ella ha creído que merece todos los castigos, prohibiciones, aislamiento, órdenes y etcétera que le han decidido imponer sus familiares. ¿Qué se puede hacer en este caso? Mire, en primer lugar, crea que usted puede salir de esa situación. En segundo lugar, busque ayuda profesional. Si no tiene dinero para ir con un psicólogo privado, sencillamente busque una institución que le pueda brindar el servicio gratuito, las cuales hay. Y en tercer lugar, empiece a hacer cambios en su vida. Es bien difícil salir del maltrato psicológico. Uno piensa que el maltrato psicológico es como que vivir de insultos toda la vida y no, es mucho más que eso. Pero las personas ya les han lavado el cerebro de que son básicamente, ¿cómo se dice cuando alguien no puede hacer nada? Inútiles, discapacitados, o sea, les han metido que de veras ellos no pueden, no tienen opción de hacer nada. Y ellos lo han creído. Entonces es bien triste, fíjense, porque me viene a la mente una película que vi hace tiempos con este actor que se llama Anthony Hopkins. Si ustedes pueden buscarla, si son estudiantes de psicología, creo que les va a llamar más la atención. Se llama Instinto. Esta película es de un psiquiatra y de un hombre que estaba preso. Y él, pues en esa investigación, porque este hombre no hablaba, empieza con todo esto. En una parte de la película, este hombre que es preso, está preso, se le permite salir para hablar con su psiquiatra y él le muestra un gorila que está en una jaula, pero cuando él le abre la puerta, le quita el candado a la jaula, el gorila no sale, no se atreve a salir. Y el psiquiatra se asusta cuando él abre el candado y piensa que el gorila va a salir agresivo y va a escapar por libertad y el gorila ni siquiera se mueve. Y él le dice, es que este gorila alguna vez soñó con libertad, pero aquí le hicieron creer que él no era libre y por más que le abras la puerta, él nunca va a creer que puede escapar y no lo va a hacer. Entonces, esa parte a mí me conmueve mucho porque eso es el maltrato psicológico, es destruir a una persona en su forma de verse a sí mismo, de amarse a sí mismo y de confiar en sí mismo, es destruir esa parte y dejar a una persona triste, que siente que no puede hacer nada, que no tiene opciones, siente que está acorralada y que a la vez su destino nunca va a cambiar. Pero quiero que sepan las personas que están viviendo algún tipo de maltrato psicológico, que sí siempre se pueden poner límites y si pues ya va como que la seguridad en juego, porque hay quienes que se defienden y entonces les pegan o les va muy mal, entonces sencillamente busque ayuda y salga de ahí, salga de esa relación que lo único que va a hacer es matarle lentamente. ¿Quién de nosotros como ser humano puede vivir sin tomar decisiones por nosotros mismos? ¿Qué adulto puede vivir así y estar bien? Nadie. Eso que le están haciendo ahí es un gran daño, es un gran castigo. Y esta familia, pues yo no conozco la otra versión, solo la versión de la persona que me mandó el mensaje. Eh, Sinceramente, esta familia tiene problemas muy serios, muy serios, muchos prejuicios. Y como que si tienen aires de cierto narcisismo, de pensar que ellos son perfectos y la otra persona no. En fin, la invito a esta noble mujer que me escribió a no depender de los demás. Miren, a mí una vez me dijeron algo que me marcó para toda mi vida y fue mi terapeuta. Sí, yo también he recibido psicoterapia, claro que sí. Y mi terapeuta me dijo en una ocasión, pudiste ser víctima una vez, pero cada vez que lo recordás y que no haces nada te revictimizás, me dijo. Uf, suficientes palabras para darme cuenta. Entonces,
Sí podemos ser víctimas de agresores, podemos encontrarnos con gente teana al salir a la calle y por todos lados, porque abundan en este mundo, lamentablemente, en el trabajo, en todos lados. Tampoco somos un billete de 100 quetzales que le va a caer bien a todo el mundo. Pero de eso, a que yo deje que eso siga y que me maltraten por tanto tiempo, eso sí no. Eso sí no se los permitiré. Entonces, por favor, creamos que podemos salir de una relación de maltrato y que no la merecemos. Bien, aquí hay un mensajito de Merlin dice, hola, hola, un saludo muy cordial, un abrazo muy fuerte, qué gusto verte de nuevo. Gracias, Merlin. Un saludo para ti, un abrazo muy fuerte para ti también. Gracias por estar ahí, siempre fiel del programa. Un saludazo para ti y tu familia. Bien, creo que no hay más mensajes aún. Tengo algunos minutos para compartirles entonces qué pasa con las personas que están siendo víctimas de maltrato. Miren, en primer lugar está el gran problema de verlo como algo normal. Cuando vemos algo como normal, por supuesto que no vamos a luchar en contra de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo normal. Entonces, cuidado, cuidado, porque ¿cómo saber cuando algo es normal y cuando no? Pues cuando empieza a hacer daño. Cuando yo no me siento cómodo o cómoda, ahí es donde empezamos nosotros a sentir que algo está mal, que tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? La otra cosa que podemos hacer es, yo siento que es como empoderarnos mucho, empoderarnos, tratar de pensar que, por ejemplo, si, qué sé yo, mi pareja me mantiene, mantiene a mis hijos, y entonces si yo lo dejo, ¿qué voy a hacer? No puedo mantenerme yo sola. ¿Eso es un mito? ¿Es una mentira? Claro que podemos mantenernos solas, claro que podemos trabajar. Hay, por supuesto, ajustes que hacer en nuestra vida, sí. Adaptarnos va a costar, sí. Pero se puede vivir sin un maltratador, por supuesto que sí. Otra cosa que les quiero decir, especialmente si hay jóvenes que me están escuchando, es que en primer lugar el amor no se debe confundir con una relación de maltrato. Una relación en la que, por ejemplo, hay frasecitas como ya no te ves muy bien, ya no te arreglas como antes, me has descuidado, por eso yo busqué a la otra persona, por eso yo te fui infiel, porque tú me diste lugar con las cosas que ya no hacías. Ojo, eso es manipulación y es una vil mentira. Cada quien debe ser responsable de sus propias decisiones y la infidelidad no se debe justificar, mucho menos con el otro ahí de culpable, ¿no? El amor en primer lugar no debe doler. Quien te quiere no te lastima, así de simple. Quien te quiere no te juzga, no te obliga a nada, no te presiona a que hagas lo que esa persona quiere. Quien de verdad te quiere te va a apoyar, te va a decir las cosas de una forma en que tú entiendas, no una forma en la que tú vas a parar lastimado o lastimada. Quien te quiere no te castiga, no te grita, no te insulta. Quien te quiere, por favor, aunque se equivoque, va a estar para ti y aunque tú te equivoques, va a seguir ahí aceptándote porque te quiere a ti, ¿ya? Nunca confundamos de que como quien dice me quiere, entonces me protege y por eso me dice que no mire a nadie más. Tampoco hay que confundir de que el amor conlleva algún tipo de dolor. Eso es falso, falsísimo diría yo. El amor en realidad nunca debe doler. Si una persona le tiene miedo a su pareja o le tiene miedo a su mamá o a su papá, ahí hay posible maltrato psicológico. Porque no debería pasar en una relación sana, no debe haber miedo de uno al otro, no debe haber imposición, para nada, nunca, ¿está bien? ¿Qué podemos hacer entonces? No pretendan cambiar a sus agresores, eso no va a pasar. No vivan en el cuento de la bella y la bestia.
en la que Bella logra que la gran bestia se vuelva en el clásico príncipe esperado. Eso no va a pasar, por favor. No piensen que el agresor se va a arrepentir y va a cambiar como tanto se los ha prometido en la fase de reconciliación después de las peleas que han tenido. No va a pasar. Alguien va a cambiar si quiere, si busca ayuda, si hace ajustes significativos a sus acciones, si controla sus emociones y ejerce el autodominio, si suelta ideas de control, si sana un poquito de su cabeza y de su mente, va a cambiar. Pero si no hace eso y solo promete, olvídense que va a cambiar, hombre. Olvídenlo, no se queden ahí para esperar su muerte. Váyanse lejos, escapen de ese lugar. Las que sí pueden cambiar son las personas agredidas, ¿verdad? Esos sí pueden cambiar. Pueden, si es una mujer, si es un niño, un adolescente, sea quien sea, puede cambiar, puede poner límites, puede decir no me gusta que me trates así, perdón, pero a mí me vas a respetar, no me gustó el lenguaje con el que me hablaste la última vez, perdón, pero yo no soy la culpable de lo que tú estás manejando mal. Eso sí podemos hacer. Pero claro, por supuesto que es peligroso porque cuando estamos con un agresor, el agresor no se va a quedar tranquilo en que una víctima se le escape. Entonces va a empezar a hacer más cosas muy peligrosas. Es ahí donde tenemos que tener una red de apoyo. Buscar rodearnos de amigos, de familiares. No dejemos solo, por ejemplo, si yo tengo mi novio o mi marido o lo que sea él mi mundo. Y ya no hablo con amigos, ya no llamo a familiares, ya no asisto a grupos que a mí me gustan, ya no asisto a ningún lado. ¿Por qué? Porque eso es el aislamiento que ellos buscan. Porque las personas se dan cuenta y le dicen, mira, lo que tú estás pasando no está bien, deberías ir a buscar ayuda. Y uno dice, sí es cierto, tal vez debo ir a buscar ayuda y se salen. Entonces, eso los agresores lo conocen muy bien, por eso quieren aislar a las víctimas. Entonces, no permitir el aislamiento, siempre estar ahí visitando a sus amigos, contactándose con la gente que ustedes quieren y contar la situación. Lamentablemente en las familias muchas veces se tiende a reprochar tanto que los hijos después dicen, si le digo, me va a decir, te lo dije. Y entonces tienden a ocultar para no recibir el regaño. Pero esto no debe ser así. Deben decir las cosas, deben decirlas a sus seres más cercanos. Un triste caso que ustedes no me lo van a creer, que yo escuché, en el que la mujer estaba siendo maltratada psicológica, económica, físicamente y sus hijos también. Y ella volvió a la casa de sus padres y sus padres, esto ya fue hace muchos años, pero ella volvió y sus padres la sacaron y le dijeron, andate porque él es tu marido. Qué triste, qué triste, qué triste. En fin, de que deben rodearse si su familia cercana no les apoya, buscar una red de apoyo en la que puedan apoyarse en estos momentos. Otra cosa es que no deben creer todo lo que escuchan que alguien les dice. No deben creer ni cuestionarse ni creer que ustedes son culpables de todo eso. No deben caer en eso porque sean como sean, nunca la violencia va a ser la respuesta. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa? Si ustedes ya dejaron a su agresor, ya no lo busquen más, o sea, ya no tengan como que el contacto con esa persona. Resístanse un poquito, la gana de escribirle otra vez, de buscarle otra vez. Claro que hay temores, ya nadie me va a ayudar, ¿qué voy a hacer solo o sola? Ya nadie me va a querer, ¿quién se va a fijar en mí? O sea, todas las cosas que les metían en la cabeza a los agresores vienen ya como en forma de duda. Pero si es así, por favor, no lo crea. No lo crea, usted sepa que un ser humano puede vivir independiente y tiene la capacidad de superar duelos y rupturas. ¿Está bien? Busquen ayuda siempre, ¿verdad? No solo para superar el maltrato, sino para evitar recaer en otra situación así.
Eso solo se puede lograr en psicoterapia. Si ustedes están tristes porque alguien los trata mal, no acudan a las drogas, no acudan a medicamentos, ni a alcohol, ni nada de eso, a menos que el médico se los prescriba, por supuesto, pero no acudan a estas cosas para drogarse ni para buscar salir de esa realidad de esa manera, porque solo van a hundirse más. ¿Está bien? Hay que buscar asistencia psicológica, no buscar estas formas fáciles pero más destructivas de enfrentar una situación dura. Bien, llega otro mensaje de Alexander López. Hola, buena tarde, les saluda de acá de Puerto San José, muy bueno el programa, es de mucha ayuda. Ah, muchísimas gracias Alexander, excelente, gracias por estar ahí pendiente otro sábado más. Gracias, gracias, un saludo para usted también, me alegro que el programa les sea de mucha ayuda, ese es mi objetivo, ese es siempre mi objetivo. Bien, ¿qué más podemos hacer ante los agresores? Si ya aprendimos técnicas de asertividad y aún así nos siguen maltratando, salir de ahí. Y algunos me dicen, vaya, ¿y si es el trabajo? ¿Y si es mi jefe? Yo le digo a alguien, lo que va a pasar es que me va a despedir. Y entonces lo que va a pasar es que como está tan difícil la situación de empleo en Guatemala, que no sé qué, y empiezan, ¿no? Miren, ahí cada quien tiene que evaluar, sinceramente, porque es bonito tener un trabajo, pero hay que evaluar hasta qué punto está mermando en su salud mental y emocional y en otras áreas de la vida, porque ya llegan a casa estresados, ya no pueden dejar de pensar en las humillaciones que les hicieron o ya se vuelve como algo que incluso enferma físicamente. Ya empieza la ansiedad y la depresión y las enfermedades y los exámenes salen más o menos bien y entonces ¿qué está pasando? Y le dicen de pronto, mire, esto es algo psicológico, le dice el doctor y lo mandan con un psicólogo, etcétera. Entonces, miren, hay que evaluar bien hasta qué punto es cierto que uno no puede encontrar otro trabajo y también pues tratar de ser asertivo en la forma en la que le ponemos importancia a este tipo de agresiones. Lo que yo comentaba, ¿verdad? Ciertas como técnicas como ignorar, usar el humor, poner límites de forma asertiva. Estas son técnicas. Hay un libro que habla de eso. ¿Cómo se llama el libro? No me maltrates, de Bernardo Stamateas. Él es argentino y él en ese libro habla como 27 o algo así, técnicas de asertividad para defenderse de las agresiones verbales. Entonces, eso les recomiendo. ¿Qué hacer, por ejemplo, para evitar que nuestros hijos sean víctimas de eso? Es decir, para prevenir el maltrato si tenemos hijas o hijos adolescentes o niños incluso. En primer lugar, decirles que si ellos son maltratados por alguien, ellos no son los culpables, ¿ya? Él no tiene la culpa de lo que los demás decidan hacer. En segundo lugar, que siempre deben hablarlo a sus padres y, por ejemplo, en la escuela, a la autoridad oportuna y que sí es importante informarlos siempre y no quedarse solo callados con eso guardado porque puede tornarse en algo bien peligroso. Claro que en los niños yo no puedo decirles, mira, defendete, no permitas que te traten mal cuando yo como mamá soy la primera agresora. Eso es un mensaje muy incoherente que muchas veces les mandamos a nuestros hijos porque como que les decimos el mensaje es, yo te puedo tratar mal, yo que soy la encargada de cuidarte, de amarte, de protegerte, de proveerte, de contenerte emocionalmente, etcétera, pero a la vez yo soy la que te insulto, la que te aíslo, la que te ignoro, la que te pega, la que te castiga innecesariamente, la que te invalida, la que no valida tus emociones, la que siempre te culpabiliza, la que se hace la víctima, etcétera. Entonces, si yo como mamá me hago la víctima y dejo a mi hijo como el que me hace tanto daño, ay, 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 ahí vamos muy mal, ¿verdad? Porque el niño se va a creer que de verdad es su culpa y va a permitir que en su vida otros agresores en la escuela o en sus parejas pues le sigan dañando, ¿verdad? Entonces mucho ojo con el tipo de crianza y mensajes que estamos mandando en nuestra propia casita, ¿verdad? Bien, ya me tengo que ir, ya son las 3 de la tarde en punto. Pero pues les agradezco muchísimo a los que me escribieron. Perdón por los problemas de la señal, sinceramente no sé qué fue, no sé qué pasó, pero espero que haya quedado bien claro que todas estas formas son maltrato.
maltrato psicológico. ¿Que se puede recuperar y se puede salir de ahí? Por supuesto que sí. Y que podemos preparar a los niños y a los jóvenes para no caer en estos juegos de poder. Por supuesto que sí también. Siendo nosotros sanos en nuestro hogar, en nuestro trato con ellos y buscando ayuda profesional cuando amerite. ¿Está bien? Entonces les agradezco muchísimo a todos los que escucharon. Les agradezco a todos los que escribieron en Facebook y también a los de la radio. Primero Dios, la próxima semana estaré compartiendo un tema más. Me entra un mensaje a última hora. Ya no sé si me dé tiempo. Le va a contestar en un minuto de Maribel Chitay. Dice, buenas tardes, licenciada. Una consulta. Tengo un familiar que fue operado hace poco, pero que ahora se pone mal porque piensa que nunca se va a curar de la enfermedad. Ya, puede ser normal, no me puso hace cuánto fue operado ni el antecedente de qué enfermedad fue, pero puede ser normal, el miedo queda, por supuesto, es lo primero que se aprende, el miedo, bien difícil después de quitar. Pero si ese pensamiento sigue persistiendo y usted ve que otras áreas de la vida también son afectadas, otros temores, otras emociones, pues yo le sugiero consultar con un profesional que le pueda ayudar a como superar ese trauma que fue para él en cuanto a la enfermedad. ¿Está bien? Gracias, Maribel, un saludo. Me despido de ustedes pues, nos vemos la otra semana, primero Dios a las 14 horas por Radio Renacer o desde mi página psicóloga Marisol Arana en Facebook. Les dejo un saludo, un fuerte abrazo y hasta la próxima.